From the Library of Congress in Washington, D.C. Good evening. My name is Georgette Dorn, and I'm the chief of the Hispanic Division. And we say a few words in English for the cameras, because this is being cybercast, so it really is for posterity, not for you. The program is going to be in Spanish afterwards. Welcome to the Library of Congress. Thanks to the Embassy of Chile for having this wonderful event, and I want to thank Catalina Gomez for organizing it. The library has the most extensive collection on Chile in the United States, because we have books not only published in Chile, but books about Chile in other countries like Germany, Russia, China, etc. We also have the voices of Gabriela Mistral and Pablo Neruda, and of course Gonzalo Rojas. So this program is going to be presented by Roberto Brodsky-Baudet, who is professor of Spanish at Georgetown University and also the culture attaché of the Embassy of Chile. Roberto is a writer of 4 novels, and 2 more, he tells me, that we don't have in the collection. We have 4 of them. And also a writer of film scripts and playwright. I present here Roberto Brodsky-Baudet. May I speak Spanish? Yeah. ¿Sí? Ok, bien. Bueno, introduzco esta sesión de conversación. Solamente agradecerles que estén acá, agradecerle a Wendy Patrick, que tiene que viajar mañana y que ha venido con nosotros. Wendy ha sido chair del Departamento de Español en Georgetown. Estuvo muchos años en Berkeley. Entiendo que allí se conoció con Gonzalo. Hay un poema, de hecho yo lo tengo aquí seleccionado, un poema a Wendy Patrick de Gonzalo Rojas, que es muy bello. Y entonces queríamos, por supuesto, reunirla, invitarla, ¿cierto?, a conversar y a recordar un poco a Gonzalo en este centenario, porque se trata de alguna manera, rendirle un pequeño homenaje, ¿cierto?, en el centenario. Gonzalo Rojas nació en diciembre del 2016, pero por un error, entiendo, de papeleo burocrático, fue inscrito como diciembre de 2017. Entonces, durante todo el año, en Chile se ha estado celebrando el centenario. Desde diciembre del 2016 hasta diciembre del 2017 hemos estado celebrando el centenario de Rojas, pensando, ¿cierto?, en este pequeño truco en el cual cayó la biografía de Gonzalo Rojas. También en esta invitación, en este centenario, hemos invitado a Ana Denny, que es traductora, profesora de Georgetown, traductora de poesía chilena. Acaba de traducir, ha traducido a Zurita 2 libros importantes. Está ahora por traducir a Gabriela Mistral, Tala, entiendo yo, ¿cierto?, lo cual es magnífico para todos. Y es una excelente, ¿cierto?, compañera de trabajo, al menos para mí, en Georgetown. También y especialmente está con nosotros Gonzalo Rojas May, presidente de la Fundación Gonzalo Rojas, de la Fundación Internacional Gonzalo Rojas en Chile. La fundación está en México también, tiene un representante en México y tiene un representante en Europa. Gonzalo Rojas May es el representante de la sección chilena de la Fundación y en tanto tal, ¿cierto?, representa el esfuerzo, ¿cierto?, de difundir y conservar el patrimonio poético de Gonzalo Rojas. Y nuestra idea era invitarlo justamente a la Librería del Congreso, ¿cierto?, a este evento. Sabíamos que en la Librería del Congreso hay un archivo sonoro muy importante de Gonzalo Rojas y teníamos toda la intención de compartirlo con él. Vamos a escuchar luego, ¿cierto?, algunas poesías de ese archivo sonoro. Es muy largo, son 2 horas y media, no vamos a poder mostrarlo entero.
ni pudiésemos querer, ¿cierto? Porque nos agotaría, pero sí tenemos una selección de algunos poemas que vamos a escuchar. Pero primero, por supuesto, me gustaría invitar a Gwen, a Gonzalo, ¿cierto? Y a Ana a que compartieran con nosotros el estrado. Cuidado. Está como... esto es, ahí está. ¿Ahí está? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, quizás lo primero es pedirle quizás a Gonzalo, ¿cierto? Rojas May, nuestro ilustre invitadísimo, que nos diga unas palabras, que nos diga cuál un poco ha sido, ¿cierto?, la expectativa y cuál ha sido un poco también el sentimiento de él, digamos, de poder representar, ¿cierto?, el legado de Gonzalo Rojas en este centenario. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación a la Biblioteca del Congreso y a la Embajada de Chile acá en Washington, y también a Anne y a Gwen por estar aquí hoy día. Bueno, yo tengo que partir diciendo que probablemente si mi padre estuviera sentado acá estaría, no sé si molesto, digamos, pero encontraría que todo es un exceso, digamos. Cuando nosotros empezamos como fundación, ¿no?, a planificar las cosas que queríamos hacer a propósito de su centenario, que tal como contaba Roberto recién, en estricto rigor se cumplió el 20 de diciembre de 2016, pero a él lo inscribieron en enero del 17, entonces siempre figuró esa confusión. Y además a él le gustaba mucho esta idea de haber nacido el 17, decía que era un año mucho más importante que el 16, que el año de 1916 no había pasado nada y el año 17 era el año de la Revolución Rusa, entonces decía, bueno, por lo menos hay algo, ¿no?, que más importante. Bueno, cuando nosotros empezamos a pensar como fundación qué queríamos hacer, la verdad es que nuestra principal idea fue trabajar en proyectos que tuvieran que ver con difundir su obra en otros idiomas fuera del español, del castellano. Y fue así como nos embarcamos en diversos proyectos para hacer traducciones en idiomas tan diversos como el hindi, el hebreo, el árabe, el finés, no recuerdo, el chino, el japonés. Hemos hecho una serie de traducciones durante estos últimos 2 años. En realidad los proyectos empezaron mucho antes. Y ese fue nuestro principal y primer impulso, ¿no?, tratar de alguna manera de abrir esta voz, esta palabra de Iberoamérica. Gonzalo Rojas siempre se consideró ante todo un poeta iberoamericano, más que un poeta chileno, ¿no? Siempre fue partidario de no tener fronteras, desde Canadá hasta el final de América, de donde era él y soy yo. Entonces, bueno, ese fue nuestro proyecto inicial, pero, como suele ocurrir, se fueron sumando amigos que nos fueron pidiendo hacer cosas en distintas partes, ¿no? Y es así como hemos tenido diversas actividades en varios países, mesas redondas, ponencias, documentales, y la verdad es que, por eso decía, tal vez a él le habría parecido un poco excesivo todo esto, o bastante excesivo. Pero más allá de eso, creo que lo importante es la palabra, ¿no? Yo creo que lo que nos une aquí, y estamos en un lugar que alberga palabra, ¿no? Y de eso se trata. Y creo que este encuentro es para mí en particular muy singular en ese sentido. O sea, estar en este lugar donde yo sé que hay un registro muy importante de su voz, están sus libros. El primer libro que publicó él, La miseria del hombre, si no me equivoco es el volumen número 1 o número 2, está aquí en la biblioteca, ¿ya? Y es un libro muy difícil de conseguir porque se hicieron solo 500 ejemplares y es un libro fundacional en su trabajo, en su trabajo creador. Y además porque él tuvo un vínculo con Estados Unidos muy importante. De los 25 años que él vivió fuera de Chile de forma continua, vivió 15 años en Estados Unidos. Este fue un país que le abrió las puertas y de un país donde él trabajó y fue muy feliz. Y escribió mucho, tuvo una tremenda producción literaria durante los años que vivió aquí en Estados Unidos, entre 1980 y 1994, 1995. Así que bueno, muchas gracias. Luis, me gustaría que pasara la palabra. Ay, toco algo, aquí suena como
como si estuviera minado todo el campo, ¿no? Pero bueno, quisiera darle la palabra a Gwen, ¿cierto? Que tiene seguramente una experiencia porque conoció directamente a Gonzalo en ese tiempo, ¿cierto? Que cuenta Gonzalo Rojas May, donde fueron desde los años 80, que fue justamente el momento en que vino a grabar a la librería del Congreso, ¿cierto? En 1980 Gonzalo Rojas estuvo acá en Washington, grabó el archivo sonoro, ¿cierto? Y estuvo invitado a diversas universidades y fue, entiendo yo, que en ese periodo, en esos 10 o 12 años, ¿cierto?, donde conoció a Gwen, y Gwen era entonces profesora en Berkeley, entiendo, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí. Es un gran placer verte de nuevo, ¿no? Él visitó Berkeley también, y Paula, los dos visitaron. Si me acuerdo bien, fue octubre la primera visita, porque es un mes tan espléndido en esa zona, y todos lo comentamos, ¿no? Un cielo tan azul, un sol brillante, realmente es un mes perfecto, ¿no?, para Gonzalo Rojas, para que venga a leer. Bueno, vino a Berkeley y visitó mi clase, que fue una clase de poesía latinoamericana, y realmente los alumnos quedaron, pero hechizados, no fascinados, sino hechizados. Nunca habían escuchado nada, ¿no? Yo me quedé así como una pobre trapo, ¿no? de profesora. Y me acuerdo muy bien que habló mucho de la respiración y de la poesía, ¿no? Como vida, ¿no? Algunos de sus temas constantes. Y leyó en ese momento, en los 80, entre otro poema, leyó El helicóptero, porque todavía la dictadura de Pinochet seguía en Chile, y es un poema, no sé si es del momento de esa época, pero es un poema bien político, sobre la vigilancia, sobre el espiar, y como digo, y después los dos estaban, Hilda y Gonzalo, y el día siguiente iba a darles un paseo por San Francisco, y él quería visitar una tienda en Gardel Square, donde una vez, hace mucho, había comprado una gorra, ¿no? Así de marinero griego, ¿no? Esa gorra que tenía. Y yo pensaba, Gardel Square habrá cambiado 1000 veces las tiendas, pero fuimos y sí, pudo conseguir exactamente lo que quería. Paseamos, fuimos a Muir Woods. Así es. Si no lo conocen, es un parque de secuoyas, centenario, bueno, milenarios. Sí. Y quedaron muy impresionados. Quizás algo de Chile también, pero no muy lejos de San Francisco, pero es un lugar de un silencio, a pesar de tener muchos turistas siempre, pero la grandeza de la naturaleza ahí realmente impone un silencio. Y después volvieron con Gonzalo hijo y Paula, y no me acuerdo en qué año. Eso fue el 89, e Hilda. Y eso yo creo que fue eso fue en 1989, y yo creo que fue como en agosto, fue algo así, en agosto, septiembre de 1989. Sí, de eso me acuerdo muy bien.
fuimos desde Utah. Es un viaje. Es un viaje, ¿no? Bueno, no quiero hablar demasiado, pero una de las cosas, en ese momento enseñaba en Brigham Young, donde enseñó varios años, y en Utah, en Provo, y le encantó el paisaje ahí, ¿no? De la cordillera, no de los Andes, sino de los Rockies, y me dijo que tenía una apariencia rojiza, Así es. ¿no? Mucho contraste. Era un lugar precioso, es un lugar precioso sin duda. Y en la noche se producía un efecto que las montañas brillaban, porque había grandes minas de plata no explotadas, y es una cosa impresionante, es muy bonito. Entonces él se acordaba mucho de Chile y del norte de Chile, donde él partió trabajando cuando joven, y vivió muchos años ahí, y yo creo que en buena parte se quedó ahí por eso, por la belleza, por la luz, ¿verdad? Tuvo una casa ahí incluso, o sea, estuvo muy contento ahí. Bueno, no hablé mucho de la poesía, pero de mi conocimiento, mi suerte al conocerlo, a ustedes y a Hilda. Después puedo hablar de la Sí. poesía, pero quiero darle a Ana la oportunidad de hablar. Sí, Ella muchas ha gracias. traducido un poema para nosotros. Sí, muchas gracias, Gwen. Le quiero dar la palabra a Ana. Entiendo que Ana estuvo trabajando en la traducción de las sílabas, ¿no? De un poema. Gesto heroico, la verdad, porque estuvimos anoche departiendo juntos y hasta anoche no lo había hecho, entonces supongo que hoy día estuvo trabajando muy duro, ¿no? Así que tienes la palabra. Gracias, Roberto, por esta preciosa invitación a la Embajada chilena, a Georgette y a Catalina por compartir este espacio con nosotros, y a Gwen, quien fue mi profesora también. Todo nos vuelve a Berkeley, en Berkeley, California, y a los amigos que han venido esta noche, y a Gonzalo por estar aquí con nosotros. Pues yo empecé a pensar, también siguiendo lo que empezó a decir Gwen sobre la grandeza de la naturaleza en la poesía de Gonzalo Rojas, y cómo impone un silencio, exactamente lo que acabas de decir. Además de esta idea que él sentía que el espacio poético era un espacio sagrado, y que la forma, trabajar con esas formas era un proceso sagrado que se relacionaba con lo sagrado de una vida misma, ¿no? Una vida y un esfuerzo, el esfuerzo de cada persona, de su esfuerzo creativo. Y además también lo que dijo Gwen del aire. Gwen mencionó el aire en una conversación que tuvimos hoy, y yo había pensado más bien en cómo Rojas usaba las vocales en su poesía, y cómo esas vocales se relacionaban a su idea del ritmo en su obra poética. Así que decidí traducir el poema Las sílabas, porque él consideraba la sílaba como el elemento fundacional del lenguaje de un idioma, ¿no? Y me interesó mucho la etimología de la palabra sílaba. Así que les leo un poco de eso para poder apreciar más el trabajo profundo que desarrolló en este poema. Así que sílaba viene de la palabra silabi, del griego. Y la importancia del griego en este caso, que van a ver en el poema, es que él habla de una idea de un origen de la sílaba. Y para los griegos era particular que ellos consideraban tanto las vocales como las consonantes como iguales, se igualaban estos sonidos en el griego, y eso lo hereda el latín. Así que este poema es tanto una reflexión sobre lo que él considera en el castellano
y en su propio proceso de respiración y de trabajo poético como algo fundacional, pero también está hablando del origen de su idioma y también de orígenes, o sea, de cierto tipo de civilización, ¿no? Y de tradición poética. Bueno, es de SIL, S-I-L, quiere decir comprender, abrazar, incluir, y se une a la palabra lambano, que quiere decir yo abrazo, yo tomo. Así que lambano se relaciona en español, bueno, ya saben, a lamber. Y esa palabra está en el poema, ¿no? Así que es como toda una relación que él hace entre un procedimiento cósmico del sol y los procedimientos mismos del lenguaje y del cuerpo y de la boca misma. Y si no saben qué es una sílaba se forma por la vocal, no por la consonante, por la vocal. Ok, por si acaso. Así que les quiero leer primero el poema en español, para que escuchen este aire y la naturaleza de la cual habló Gwen. Las sílabas, es del 1988. Y cuando escribas, no mires lo que escribas. Piensa en el sol que arde y no ve y lame el mundo con un agua de zafiro para que el ser sea y durmamos en el asombro, sin el cual no hay tabla donde fluir, no hay pensamiento ni encantamiento de muchachas frescas desde la antigüedad de las orquídeas de donde vinieron las sílabas, que saben más que la música, mucho más que el parto. Y así termina el poema. Así que aquí, gracias, aquí también él está hablando de tanto una tradición etimológica, una tradición poética, además de algo que propulsa, digamos, de manera que Chris Dave había hablado, ¿no? En The Revolution of Poetic Language, algo que existe por debajo del lenguaje, antes de que, en un nivel físico, antes del entendimiento racional del lenguaje. Así que es el aire, es la respiración como algo que nos une como seres humanos, como algo que funde nuestra poética y nuestro ser antes de un racionalismo, ¿no? Antes de los significados de las palabras. Así que mi desafío en la traducción era tratar de mantener cierta asonancia en el poema, tratar de no enfatizar las consonantes, lo cual es mucho más difícil en inglés. Y bueno, solamente usar consonantes como b, que son bilabial sounded fricative. Creo que me acuerdo eso de la clase de Dr. Craddock en Berkeley, en la clase de lingüística. No, porque estas cosas es importante, ¿no? Y una consonante que me gusta mucho en el inglés es la W, porque la W logra ser consonante, pero sin que se toquen las partes de la boca, ¿no? Okay. Syllables. And when you write, don't see what you've written. Think how the sun burns without sight and laps the world with Zephyr's water so that being be. And so we doze off in wonder without which there's no table for the flow, no young woman's spell under which to fall, fresh from antiquity, from orchids, from where syllables come. That no more than music, more, so much more than birth. Así que esa es la traducción y mi regalo. Gracias.
Muchas gracias. Madre, qué increíble, ¿no? esa traducción. Hay una selección que hicimos con Catalina, a quien debo agradecer también, y a Georgette, por supuesto, toda la organización del homenaje, que es interesante porque nosotros designamos el homenaje como los 100 años de un relámpago, creo que ese fue el título, ¿no? Y justamente uno de los libros de los libros que seleccionó Gonzalo Rojas para grabar acá en la librería es del relámpago, justamente, ¿no? Y vamos a escuchar 2 textos que él va a recitar. La tierra. Por culpa de nadie habrá llorado esta tierra. Habrá dormido el glaciar. Sí. Tanto de su madre esta piedra precipicia, movimiento cerebral al ritmo de donde vino, llameada y apagada, habrá visto lo no visto con los otros ojos de la música, y así, con mansedumbre, acostándose en la fragilidad del uniforme, seca, la opaca, abrace anoche sin ruido de albatros contra la cerrazón, vivo. Vacilado no habrá por esta decisión de la imperfección de su figura que por oscura no vio nunca nadie, porque nadie las ve nunca a esas piedras que son de nadie, en la excrescencia de una opacidad que más bien las enfría ahí al tacto como nubes negras, amorfas, sin lo airoso del mármol, ni lo lujoso de la turquesa, tan antiguas, si se quiere, pero por eso mismo tan próximas. No, vacilado no, habrá salido por demás intacta, con su traza ferruginosa y celestial, le habrá lo sumo dicho al árbol, adiós árbol que me diste sombra, al río, adiós río que hablaste por mí, lluvia, adiós que me mojaste, adiós mariposa blanca, por culpa de nadie habrá llorado esta tierra. Y otro texto del mismo libro del relámpago, gato negro a la vista, es una visión, se apreciará una visión de un gato que cruza velocísimo. Gato, peligro de muerte, perversión de la siempre viva, gato bajando por lo áspero, gato de bruces por lo pedregoso, en ángulo recto, sangrientas las úngulas, gato gramófono en el remolino de lo áfono, gato en picada de bombardero, gato payaso sin alambre en lo esplendoroso del trópico, arcángel negro y torrencial de los egipcios, gato sin parar, gato y más gato corre y vive por los peñascos, gato luz, gato obsidiana, gato mariposa, gato carácter, gato para caer, guarda abajo, peligro. Yo, Valerina. Muy bueno, ¿no? ¿Tú te acordabas? Sí, yo puedo comentar algo. Gonzalo, de Sí. esa... Puedo de esa comentar recitación. de los... Sí, no, puedo comentar algo de los 2 poemas. El primer poema, que se llama La piedra existe. Es una piedra enorme, muy grande. Cuando a mi padre, bueno, a nosotros como familia nos permitieron volver a Chile el año 80, mi padre, bueno, trató de conseguir trabajo en Chile durante unos meses, no consiguió nada y por eso fue que se vino a Estados Unidos durante los siguientes años, como ya conté. Y siempre quiso tener algún lugar, ¿no? Habíamos vivido en Concepción y estaba viendo dónde se quedaba. Entonces,
por un lado había pensado quedarse en Chillán, de donde es mi familia materna, de donde era mi madre, pero había un lugar cerca de Chillán que a él le encantaba, que era cerca de las termas de Chillán, un gran centro de esquí, un lugar muy, muy bello. Y un día andaba paseando en auto y se bajó al lado de un río con mi madre y conmigo, y de repente vio este río, que es un río impresionante, que se llama el río Renegado, un río precioso, y dijo, había como una punta de barco, ¿no? Entonces fue a averiguar si vendían ese lugar y lo encontró, ¿no? Y lo vendían, pero empezó a pensar si lo podía comprar, si no lo podía comprar, si para qué lo iba a comprar, y dudaba, ¿no? Entonces durante los siguientes 2 o 3 días subió desde Chillán nuevamente a mirar este lugar y no estaba muy convencido hasta que de pronto vio la piedra. Y vio la piedra y le escribió el poema a la piedra. Y ahí construyó una casa, que era una casa preciosa, que tenía 3 pisos de altura, que estaba sobre el río. Había un balcón que la circundaba y él se sentaba a pescar desde el balcón sobre el río. Era un lugar increíble. Bueno, desafortunadamente la casa se quemó hace unos años, estamos tratando ahí de reconstruirla. Y después que él murió, él está enterrado en Chillán, un cementerio que es muy bonito, donde hay muchos artistas chilenos. Y Chillán es una ciudad curiosa, nacieron muchos artistas muy famosos de Chile y en Iberoamérica, en el mundo. Y bueno, él está enterrado ahí y su tumba está entre 2 cipreses muy bonitos, y entre los 2 cipreses pusimos la piedra. Entonces, esta piedra lo acompaña, duerme ahí con él, la piedra del poema. Qué bueno. Y el gato existía, vivíamos en Caracas y vivíamos en un edificio y detrás del edificio había como un cerrito. Y todas las tardes había un gato que bajaba, ¿no? Bajaba y subía, y bajaba por una pendiente y muchas veces como que se caía, rodaba, pero el gato volvía a subir, ¿no? Y ese es el gato del poema. Qué buena, qué buena. Quisiera preguntarle a Bueno un tema que me parece que conversamos, hemos estado conversando en estos días, que es un poco digamos, si uno pudiese hacer un mapa, una cartografía, ¿cierto?, de la poesía latinoamericana, ¿dónde ubicar a Gonzalo Rojas, ¿cierto? ¿Qué lugar de la tradición, en qué lugar si hay un cierto, porque hay un cierto clasicismo en él, ¿cierto? ¿Dónde ubicarlo? ¿Cómo ponerlo en esa cartografía eventual, digamos? Bueno, como él mismo dijo varias veces, ¿no? Que no se adhirió a ninguna escuela, ¿no? Muchas veces dicen que era de la generación de la Mandrago, ¿verdad? Del 38 en Chile, ¿no? Que de mucha influencia del surrealismo. Pero al leer su poesía, ¿no? No pensamos, bueno, es un poeta muy influido por el surrealismo. Entonces, estaba leyendo este folleto de Fondo de Cultura. Tiene un artículo, un ensayo de José Emilio Pacheco, que muy buen escritor fantástico y muy buen crítico también, ¿no? Y él habla de la unidad, ¿no?, de la poesía de Gonzalo Rojas, ¿no? Que no importa tanto la cronología, no pasa de surrealista a realista, a postmoderno, ¿no? Y tenía una cita que dice, hay poetas que cambian y hay poetas que ahondan, ¿no? Y para él Gonzalo Rojas era ese poeta, ¿no?, que tenía una veta vital, ¿no?, que podía volver a esas fuentes con muchas variaciones, ¿no? Pero yo creo que la cosmovisión, si podemos decirlo de esa manera, hay muchas otras palabras quizás mejores, ¿no?
era una creencia en el mundo, en los seres humanos, en la naturaleza y también, como dijiste, lo sagrado, sea religioso o no, pero que de alguna manera hay algo sagrado en el mundo, hay algo sagrado en el ser humano. ¿Y dónde ponemos eso en una cronología? Es muy difícil, ¿no? Porque aún sus primeros poemas tienen algo de la brevedad, ¿no? Y de que, bueno, sus poemas no son todos breves, su verso no es todo breve, pero hay algo de no es ligereza, pero hay algo que no pesa, ¿no? ¿No? Aéreo, pero eso de la piedra también. Pero copié otra cosa de su discurso al recibir el premio nacional. Hay una foto de él con Patricio Elwell, ¿no? Buen momento, supongo, para recibirlo, ¿no? Y habló del hombre o del ser humano como homo ludens y homo religius, ¿no? Que a la vez uno puede tomar de muchos lugares, ¿no? Hay que gozar de lo que se nos da y a la vez reconocer que lo sagrado, ¿no? En cualquier lugar. Y dijo eso de escuchar el zumbido del principio, que es algo que creo que podemos decir para caracterizar su poesía. Yo no tengo un nicho donde lo puedo poner, no hay tanto. Algo me acuerdo, sin embargo, es que algo que dice del surrealismo, y no es realmente surrealista, pero dijo que le animó muchísimo a descubrir el surrealismo por la amplitud lírica y por el deseo de poblar las zonas indecibles, un poco de lo que decía Ana, ¿no? Que, como decimos, lo indecible, y eso le inspiró, ¿no? Que se podía ir más allá que la costumbre que conocía de la poesía. Entonces, en ningún lugar, Roberto. Sí. Yo no sé, hay poemas. En el poema, ¿no? Es interesante, él es muy distinto de Pacheco. Pacheco es muy influido por los ingleses, por los norteamericanos, pero tiene algo parecido, no es el tono, pero es el silencio, ¿no? Respetan el lugar vacío donde pueden surgir otras cosas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Bueno, efectivamente en la poesía de Gonzalo Rojas el silencio ocupa un lugar fundamental. Cuando él trabajaba en la edición de su poesía, yo fui testigo de eso, tuve el privilegio, y a la hora de editar, cuando iba a sacar un nuevo libro, el espacio, el blanco entre los versos para él era fundamental, porque en el fondo tenía que ver con el ritmo respiratorio, pero también con la necesidad de una suerte de vuelta, de ensimismamiento, pero un ensimismamiento necesario. Y al mismo tiempo, yo creo que eso ha sido muy
estudiado y dicho, que es la presencia de lo religioso, pero no es una religiosidad militante, no, es el juego de lo religioso, de lo que está más allá de lo desconocido. Y hay, bueno, muchísimos poemas, hay uno que, ayer Anne me preguntaba cuál eran mis poemas favoritos, bueno, hay muchos que me gustan, pero hay uno en particular que se llama Kedeshim Kedeshot, y que probablemente muestra lo que trataba de, o lo que decía recién también, Gwen, de una manera notable, ¿no? Este vínculo entre el eros, lo sagrado, la trascendencia, el juego, y es un poema bien surrealista, es un gran texto. Desde luego, bueno, es que ese es, o sea, Kedeshim Kedeshot es un texto que escribe, a mi padre le gustaban mucho las enciclopedias, entonces de vez en cuando, con mucha frecuencia, iba a librerías de viejos. Y aquí también yo tuve la suerte de estar presente cuando pasó esto. Fuimos en Salt Lake City, a una librería de viejos que iba mucho. Entonces, estaba mirando libros, cada cierto tiempo iba y compraba algo. Y de repente había llegado nueva, había una enciclopedia, ¿no? Que era una enciclopedia británica, qué sé yo, en 1920, ¿no? Son unas tapas de color verde, muy, muy, muy bonitas. Tenía un mapa de Trump. Claro. Y bueno, y abre este volumen, sacó un volumen al azar y me dice, mira qué raro esto, dice Kedeshim Kedeshot, ¿ya? Entonces dice, mira, ¿qué cosa es esto? Entonces, bueno, empezó a leer y Kedeshim Kedeshot en fenicio significa cortesana del templo. Y le gustó tanto este sonido, ¿no? Y empezó a pensar en eso y bueno, y escribió ese texto, ¿no? Es muy bonito, a lo mejor lo podemos leer para terminar después. Pues para mí, Gwen, o sea, dijeron tanto, tan precioso, ¿qué podría añadir a eso? Excepto que la falta del peso de la cual hablas, para mí está en esta idea que él elabora a lo largo de su poética, y es que siempre cada momento es un momento del instantáneo, del nacimiento del tiempo, el nacimiento de ese momento, ¿no? Y así que mantiene como cierta ligereza en eso, ¿no? O sea, es nunca caer. Y creo que eso también en el nivel de la técnica poética se relaciona al énfasis en las vocales, ¿no? Y también algo que me impresiona de su obra es su énfasis en el yo que es testigo de sí mismo. O sea, nunca, estamos en el primer libro del 48, nunca vacila, no tiene esta ansiedad que, por ejemplo, la gran ansiedad de Octavio Paz, que era el perder el yo, no perder la distinción entre un yo, tanto de manera física y de manera de la identidad, como el vaciar de cierto tipo de definición de la palabra, ¿no? Y él nunca se preocupa por eso, no hay ninguna ansiedad en esta idea que el yo no puede ejercerse sobre un mundo. Y tal vez de ahí podemos pensar en cierta política, ¿no? Que el yo se ejerce sobre el mundo, que el yo se conoce, que el yo tiene un esfuerzo, que el yo puede hablar, ¿no? Y eso es algo importante en el siglo XX, ¿no? Pensando que el yo, si pensamos en una palabra que se vacía más que otra en el siglo XX, es el yo. Y él sigue manteniendo, y eso es una manera, es cierto tipo de ética también, ¿no? De la responsabilidad de un individuo. Y él traza eso a través de su poesía. O sea, el idioma es de todos, pero no es solamente de todos. Es de uno mismo y uno tiene esa capacidad creativa. Quería decir una cosa más, ¿no? Era un hombre muy erudito, ¿no? Y sin embargo, uno no dice en sus poemas, vamos a buscar el diccionario, ¿no? Vamos a Google porque no entendemos lo que se dice aquí.
pero llevaba esa erudición sin mostrarla, ¿no? No pesaba, no era un bloque para los lectores, pero informaba su pensamiento. Y algo que no sabía estudiar un poco más fue, bueno, como dijiste una vez, tenía una vida muy rica, ¿no? Vivía en muchas partes, en la China, en Alemania, en los Estados Unidos. Pero su actividad en la Universidad de Concepción, eso, yo creo que fue muy pionero en eso de encuentros de escritores, en los veranos, que nadie había hecho eso antes. Sí. ¿Y en qué años fueron? Entre el año 57 y el año... Eso de entre muy 1957 y 1962. Sí, claro. Sí, es Además, extraordinario. reunía no solo escritores. Internacional. Claro, reunía no solo escritores, sino que llevaba científicos, llevaba arquitectos, a hablar del mundo, de América, no de América Latina, de América en general. Fueron todos los escritores del movimiento Beat de aquí, ¿no? Fue la primera vez que viajaron a América Latina. Era muy impresionante lo que lograba ahí. Todo lo que fue el boom pasó por lo Claro, desde allí. Claro, Sí. claro, así es. Sí. Entonces, algo de empresario también, ¿no? De montar, Sí, claro. ¿no? Para que los otros vieran Chile y que ellos pudieran conocer otros del mundo. Realmente en esos años es insólito. Insólito, era increíble, así Sí. es. No, increíble. O sea, hacían estos encuentros y, por ejemplo, iba a la compañía Philips, ¿ya? Y conseguía radios a transistores, no sé si se acuerdan, esas radios chiquitas, y se conseguía miles, textualmente miles. Entonces se las regalaba a la gente que vivía en el campo o que trabajaban en las minas o la gente más pobre que no tenía radio en esa época, porque a través de la radio de la Universidad de Concepción se transmitía todo esto, que además tenía conciertos, y de esa manera hacía un trabajo de difusión. Era impresionante las cosas que hacían. Live streaming, textualmente, así es. Impresionante. No sé si hay alguien en el público que quieren hacer alguna pregunta, aprovechar a Gonzalo y a Gwen y a Ana que están acá. Es decir, que la pregunta esa de la cartografía, ¿dónde se hubiera al menos querido ver, o sea, con qué linaje se quería vincular? Yo creo que él tenía un vínculo verdadero y profundo con los clásicos. Y eso yo creo que fue muy lúcida, muy sabia cuando planteó esto de la palabra que está detrás de la palabra, ¿no? Somos todos, la lengua que uno habla es hija de una tradición. Y a él siempre le interesó eso muchísimo. O sea, de verdad leyó a los griegos clásicos, a los poetas romanos, y con eso tenía una tradición muy profunda. Pero también leía a los franceses y leía a la literatura americana e inglesa. O sea, alemana muchísimo. Tenía una biblioteca enorme de unos 30.000 volúmenes, que para un solo individuo es una biblioteca muy grande, ¿no? Y era una biblioteca no solo de literatura, era una gran biblioteca de filosofía, de historia, de sociología, de psicoanálisis. Leía muchísimo. Y volviendo a la idea de la tradición, yo creo que él tenía una visión, como dije hace un rato atrás, muy americana. Me refiero a América como continente, ¿no? Y él apostaba mucho a eso. Entonces siempre decía, bueno, claro, tenía diálogo con Octavio Paz, había, ¿verdad?, escritores con Borges, ¿verdad?, pero él sentía que América era la casa. De hecho, así se llama. El último encuentro que hacen en Concepción del año 62 lo llama así, América es la casa, porque esa era su idea, ¿no? Entonces, su tradición era una tradición hacia atrás, pero también una apuesta hacia adelante, ¿no?, en ese sentido. Interesante porque esa reflexión que tú haces tiene que ver también, o es paradójica, porque su errancia era absoluta. Sí, claro. Era una vida errante, ¿no?
Absolutamente, además que él siempre hablaba, bueno, fue exiliado en la época de Pinochet, pero hubo momentos en Chile que por razones biográficas también tuvo que pseudo escapar o tomar ciertas distancias de conflictos que tenía, sobre todo cuando era muy joven. Entonces él siempre habló no solo hablaba del exilio, sino que también hablaba del intraexilio. Y además el intraexilio que cada ser humano pasa cuando sufre, ¿no? Cuando sufrimos, ¿verdad? Nos vamos hacia adentro, nos recogemos. Y él decía que ese intraexilio era muy valioso, ¿no? Que no había que temerlo tanto, que era un espacio sagrado, que era un espacio de reflexión y de creación muy importante. Al laboral, si tenía otra tradición de los clásicos que nos empezó a leer muy bien por dentro, y como hacíamos sobre los saltos hacia atrás y hacia adelante, permanentemente, como que todo eso convivía en él. Entonces era sé, un poco tomando lo que decía hoy, en el que todo era posible, porque estaba siempre en lugares, y por eso era tan ligero en su poesía, porque era inasible. O sea, todo nacía y moría en ese segundo, en ese instante. Y con respecto a lo que tú decías de esta errancia, sí pero no. Sí vivió siendo un ser errante, pero a donde él estaba compraba mapas. Y si en ese mapa no aparecía Leo, botaba nada. Siempre volvió a Leo, no volvía a Santiago, volvía a Leo. Que es un pueblito muy chico, eso es cierto. Eso. No le gustaba mucho Santiago. No le gustaba, había estudiado ahí en la universidad, pero en general no le gusta, claro, no le gustaba mucho, eso es cierto. Incluso políticamente se le daba mucho eso, o sea, él siempre se declaró que él no era un militante, nunca quiso ser poesía militante, desde luego hay poesía de contingencia, del momento histórico como testigo, ¿verdad?, que es. Pero él nunca se definió como un hombre político, ¿no? Nunca quiso ser militante. Y eso le trajo múltiples venturas y desventuras, las dos cosas, ¿verdad? O sea, los exilios de izquierda, exilios de derecha, momentos bien difíciles, justamente porque su apuesta siempre era la libertad, y eso lo dicen muchos textos, ¿verdad? Habla de la libertad permanentemente. Visitas. Sí, hizo visitas nada más. Ok, entonces los que no escribieron en Estados Unidos fue... No, vivió aquí, bueno, estuvo en Colombia, estuvo en Colombia, estuvo en Nueva York, estuvo en Chicago, estuvo en Pittsburgh, aquí cerca, estuvo en Austin y también estuvo en Utah muchos años. O sea, dio una vuelta por varios lugares. Sí. Muchísimo. Wow. Bueno, piensa lo siguiente, él nació en 1916, ¿no? Entonces, entre 1948, que publica su primer libro, ¿verdad?, que es cuando tiene 32 años, después el siguiente libro lo publica el año 64, cuando tiene 47 años. El tercer libro lo publica el año 77 en Caracas, cuando tiene 63. Y después de eso publicó en total como 70 libros. Y la mayor parte de esos textos los escribió aquí, en Estados Unidos, entre el 80 y el 95. Siguió escribiendo hasta el final, hay poemas de los últimos 6 meses antes de que falleciera, o incluso un poquito después incluso. Pero la producción que tiene en Estados Unidos es impresionante. Y eso es lo que además le da el impulso. Bueno, yo creo que probablemente habría tenido los reconocimientos que a él de verdad no le importaban mucho, los habría tenido igual. Pero es a partir de eso que empieza a figurar su nombre en todas partes, ¿no? Y bueno, y ahí vienen todos estos premios que venían uno detrás de otro, ¿no? Pero aquí escribió muchísimo, mucho. Yo quería mencionar que lo conocí en Caracas en el año 77, en un congreso, cuando el premio Rómulo Gallegos lo recibió Carlos Fuentes. Así es, y entonces le invité para que grabara para la biblioteca. Claro. Y a los 3 años vino acá en el año 80 a grabar para el archivo. Claro. Y ahí debe haber venido de Nueva York, ahí estaba en Nueva York en el año 80. Y después de ahí fue a Pittsburgh. Claro. Pero vino acá para estar en Georgetown y en Maryland. Exacto, Sí. claro.
Bueno, sí, yo creo que estamos sí, bien, ¿no? Por venir. Ha sido una magnífica velada. No sé Sí, si hay muchas gracias. más preguntas. Sí. Sí, primero, esto ha sido estupendo, es muy lindo escucharlos y muy bonito lo que están diciendo. No sé si voy a poder formular esto como una pregunta. Estoy como pensando, todavía procesando lo que han dicho. Creo que tengo una pregunta sobre algo que mencionaron los tres, sobre la relación entre la palabra, no sé si es el aire o la respiración, algo antes de la palabra, pero que también está en la palabra y que de alguna manera se relaciona con el mundo. Gwen dijo el zumbido del principio, Ana se enfocaba en la sílaba, Gonzalo varias veces habló del silencio, erudición sin peso, pero sin embargo ahí está la piedra, por ejemplo. Entonces creo que una pregunta específica sobre la traducción, si escuchar algo antes o además de la palabra en la palabra, si eso lo hace más o menos difícil de traducir en este caso. Y una pregunta para los tres, si se intuye o se escucha algo que es además de la palabra, en las palabras de los poemas de Gonzalo Rojas, si eso sugiere que los poemas en sí son de alguna manera una traducción de ese algo más. No sé si se entiende. Bueno, creo que para entender, empezando por lo que había dicho Gwen y también Gonzalo en cuanto a su gran conocimiento, ¿no? Y como un poeta muy erudito, ¿no? Que no tienes que saber la etimología de sílaba para entender ese poema. No, creo que todas las palabras se entienden, no tienes que usar un diccionario, los registros no salen tanto, ¿no? de un conocimiento general del vocabulario, del idioma, ¿no? Así que por una parte está eso. Y hay también una contemporaneidad en su sintaxis y en su uso de la gramática. Así que eso podríamos decir que eso es fácil, ¿no? En cuanto a la idea de un sonido que venga antes de una palabra, creo que la importancia de eso tiene que ver con muchas cosas. Para empezar, los sonidos que vienen antes de la palabra, de la formación de la palabra, bueno, lo que llamamos ecolalia, ¿no? Son sonidos que todos los niños hacen. Así que, son sonidos, bueno, que por una parte él está ubicándose en una tradición griega del lenguaje, cuando él habla de la sílaba en particular como unidad fundacional de la palabra, ¿no? Por una parte está eso. Por otra parte está esta idea que los sonidos de los niños, todos los niños en el mundo hacen los mismos sonidos y tienen la capacidad de hablar cualquier idioma, hasta que ese idioma viene limitado por su región, por los idiomas que se hablan en su región, hasta que entra ese niño en cierto orden de comunidad. Creo que ese momento antes es un momento en el cual piensan muchos poetas, ¿no? Ese momento antes de la limitación del lenguaje en un idioma particular, porque es un momento de posibilidad absoluta, de posibilidad de significados absolutos. Es un momento de libertad, ¿no? Así que, y es un momento que podríamos decir que se equivale a la respiración, cuando el niño bla, 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 mamá, ba, 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 bla, 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 ¿no? Así que hay una libertad en eso, hay una democracia en eso, hay una universalidad en esa idea. También por otra parte, pero yo no sé si ustedes sienten esto en su poesía, él no echa de menos ese momento. Ese momento continúa existiendo, él continúa, mientras que otros poetas sí echarían de menos esa pérdida
ese estado pre-formación de la palabra, de entrar en el orden, bueno, Lacan diría el orden del padre, ¿no? El separamiento del cuerpo de la mamá y entrar en el orden del padre, ¿no? Él no siente, no lamenta ese cambio, simplemente lo propone como algo que sigue respirando dentro de las formas poéticas, ¿no? En cuanto a la traducción de eso, pues es ver pues, cómo funcionan esos sonidos en el inglés. Pero tenemos que siempre tomar en cuenta que dentro del inglés respiran muchos idiomas, ¿no? El francés, para empezar, además de todos los españoles que existen en los Estados Unidos, los alemanes, así que es pensar pues, cómo se puede sonar esa lectura de ese poema en inglés, ¿no? No puedo mejorar. Sí, yo tampoco. Agregar nada. Estaba pensando si, a lo mejor, perdón, sí, ya es tarde. Estaba pensando con qué poema contestar eso, ¿no? Y leer un poema. Estaba tratando de ver y no me acuerdo. Déjame ver si encuentro algo rapidito y ahí terminamos. Esta cosa es como un ladrillo. A ver si lo encuentro. Ya había hablado de que Shinke yo, pero a ver si podría hacer Este poema se llama Tabla de aire. Consideremos que la imaginación fuera una invención, como lo es, que esta gran casa de aire llamada Tierra fuera una invención, que este espejo quebradizo y salobre, ideado a nuestra imagen y semejanza, llegara más lejos y fuera la invención de la invención, que mi madre muerta y sagrada fuera una invención rodeada de lirios, que cuanta agua anda a los océanos y discurre secreta desde la honda y bellísima materia vertiente fuera una invención, que la respiración más que soga y asfixia fuera una invención, que el cine y todas las estrellas, que la música, que el coraje y el martirio, que la revolución fuera una invención, que esta misma tabla de aire en la que escribo no fuera sino invención y escribiera sola estas palabras. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Si la salida es ahora por detrás, si bajan por el ascensor, toman a la derecha y a la derecha, porque ya la barra está cerrada. Hay que salir por atrás. Hay que salir por atrás, dice Catalina. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.